Durante la Edad Media, África, Europa y Asia fueron un hervidero de eventos políticos, acción militar, inventos pioneros, literatura influyente y agitación religiosa. Viajemos atrás en el tiempo y miremos algunos de los eventos más significativos de todo el mundo medieval. 523. 524. La consolación de la filosofía. El senador romano, polímata y filósofo Boethius se encontró encarcelado por Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos. Acusado de conspiración después de defender públicamente a un cónsul compañero por denunciar la corrupción en el gobierno, escribió La Consolación mientras esperaba su ejecución. En él aborda el problema del mal, el destino, el libre albedrío y la esencia de la felicidad. Inventó el concepto de la rueda de la fortuna. El tratado se convirtió en una de las obras más populares entre estadistas, filósofos y teólogos durante la Edad Media, ya que fusionaba el pensamiento clásico y la doctrina cristiana. 525. El calendario Anno Domini. El monje Dionisio Exeus inventó el sistema de datación Anno Domini y lo utilizó por primera vez para calcular las fechas de la Pascua. Dionisio estableció el punto de partida en el nacimiento de Jesucristo, aunque se cree que calculó mal la fecha exacta. Se usa para enumerar los días de los calendarios gregoriano y juliano. Dionisio declaró que habían pasado 525 años desde la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Se desconoce cómo decidió ese número. La Iglesia aceptó el calendario Anno Domini y eventualmente se convirtió en el principal método de datación en Occidente. Código de Justiniano, de 529 a 534. Justiniano I fue el emperador romano bizantino del Este en Constantinopla. Autorizó una clasificación de las leyes romanas vigentes. Los resultados se conocieron como el Código de Justiniano. Al preservar los conceptos legales romanos, influyeron en el desarrollo de las leyes mundiales y sentaron las bases para las leyes civiles utilizadas actualmente en Europa y Latinoamérica. El derecho común desarrollado en los tribunales medievales se extendió a los Estados Unidos. 541-542. La plaga de Justiniano. Esta plaga se convirtió en una de las primeras pandemias en la historia registrada. Fue causada por la misma bacteria responsable de la peste negra que llegó más de 800 años después. La plaga fue nombrada después del emperador Justiniano. Se dice que contrajo la enfermedad y se recuperó. El imperio bizantino fue devastado por la plaga, que en su apogeo mataba hasta 5.000 personas al día en Constantinopla. Se estima que la pandemia causó 25 millones de muertes alrededor del Mediterráneo y Medio Oriente. 563. San Columba funda Iona. San Columba fue un abad irlandés. Junto con 12 compañeros, emprendió un viaje a la isla de Iona en la costa oeste de Escocia. Una vez allí, los hombres fundaron un monasterio para propagar el cristianismo celta entre los reinos paganos del norte y pictos. La fundación de la abadía en Iona marcó un punto de inflexión para el crecimiento del cristianismo en el norte de Inglaterra y Escocia. En la abadía, los monjes copiaron textos religiosos y educaron al clero. La red de monasterios que se desarrolló desde Iona produjo manuscritos iluminados como el Libro de Kells. 590. Gregorio el Grande se convierte en papa. Gregorio I se convirtió en el obispo de Roma e inició su misión gregoriana para convertir a los anglosajones paganos al cristianismo 6 años después. Gregorio fue un escritor prolífico, y sus obras, que incluyen diálogos, cuidado pastoral y varios sermones, se consideraban guías para los obispos y el clero. Se le atribuye el desarrollo del canto gregoriano, una tradición central en la música medieval. El papado de Gregorio ayudó a mejorar el bienestar de los romanos. También recuperó la autoridad papal en toda Francia y España, fortaleciendo el papel de la Iglesia católica, y envió misioneros como Agustín de Canterbury y Paulines de York a Inglaterra. Fue el primer papa de origen monástico, y a menudo se le atribuye la creación del papado medieval. Muchos creen que el inicio de la espiritualidad medieval comenzó con el Papa Gregorio.
6.18. Inicio de la dinastía Tang. El general Li Huan fundó la dinastía Tang, liderando una rebelión exitosa y aprovechando la debilitada dinastía Sui. Han se convirtió en su primer emperador y utilizó el nombre Gaozu. La dinastía se convirtió en una edad dorada para el arte y la literatura. Hubo un florecimiento de la poesía Tang y avances en medicina, ingeniería y cartografía. El budismo se propagó por Asia Oriental, convirtiéndose en la ideología dominante en China. Fue durante la Tang que se estableció la ruta comercial conocida como la Ruta de la Seda, abriendo el país a influencias extranjeras y promoviendo relaciones políticas con países vecinos. Muchos historiadores consideran la Tang como un punto culminante en la cultura china y un tiempo de prosperidad económica y estabilidad política. 622. Hégira. Este fue el viaje que el profeta Muhammad y sus seguidores tomaron de la Meca a Medina y marca un momento clave en la historia del Islam. Muhammad estaba huyendo de la persecución para establecer una nueva comunidad basada en principios islámicos. La fecha representa el comienzo del calendario islámico y un hito en el auge de la religión. En Medina, Muhammad unió a las diversas tribus bajo una misma bandera para establecer una comunidad política y religiosa. La fecha sigue siendo central en la historia del Islam y simboliza un hito espiritual a medida que la lucha avanzó hacia un tiempo de crecimiento y fortaleza. 6.51 Conquista musulmana de Persia. Después de un conflicto que duró más de 20 años, esto marcó la caída del imperio sasánida y la expansión del califato islámico. El califato se expandió considerablemente al incorporar territorios persas. Esto transformó a Irán, ya que se introdujeron nuevos sistemas administrativos y las culturas e ideologías islámicas se incorporaron y absorbieron en la sociedad persa. Los desarrollos futuros en la región incluyeron el surgimiento del califato abasí y el florecimiento de una edad de oro islámica. 691. El budismo recibe el respaldo imperial en China. La emperatriz Tangwu Zetian reconoció oficialmente al budismo como la religión estatal de China. La religión había sido introducida al país siglos antes, pero debido al apoyo de la emperatriz, ahora se construyeron muchas instituciones, templos y monasterios budistas. El periodo revitalizó las enseñanzas budistas y se tradujeron muchos textos importantes para promover la religión. Esto, a su vez, impactó el arte, la política y la filosofía chinas, y moldeó la identidad del futuro de China. 71 Oco, el asedio de Constantinopla. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, fue sitiada por segunda vez por los árabes musulmanes del Califato Omeya. Después de 20 años de ataques y creciente ocupación de las tierras fronterizas, el califato lanzó un asedio significativo contra el emperador Leo III. Se montó una defensa vigorosa utilizando fortificaciones de vanguardia, fuerzas navales y alianzas políticas. El asedio ha sido visto como uno de los conflictos militares más importantes de la Edad Media, y su fracaso tuvo repercusiones generalizadas. Aseguró la supervivencia del Imperio Bizantino y cambió toda la perspectiva del califato, ya que se cuestionó el objetivo de la conquista total. 747-750 La Revolución Abasí. También conocida como el movimiento de los hombres de la vestimenta negra, esta revolución vio el derrocamiento del califato Omeya. El general persa Abu Muslim lideró a los revolucionarios que estaban descontentos con el gobierno de los omeyas, en medio de acusaciones de nepotismo y corrupción generalizada. En la batalla del Zab en 750, las fuerzas omeyas fueron derrocadas y la capital fue trasladada de Damasco, en Siria, a Bagdad, en Persia. Este fue el comienzo de la Edad de Oro islámica, con avances en ciencia, matemáticas, astronomía, artes y medicina. El periodo abasí permitió que el comercio floreciera, vio intercambios culturales, fomentó logros académicos y estableció tradiciones que se extendieron por todo el mundo islámico. En 793, los vikingos saquean el monasterio de Lindisfarne.
Los invasores vikingos atacaron el monasterio de Lindisfarne, también conocido como Isla Santa, en la costa noreste de Northumbria, en Inglaterra. Durante el ataque, muchos monjes fueron asesinados o capturados y esclavizados. Envió ondas de choque a través de la cristiandad. Alcuin, un erudito de Northumbria en la corte de Carlomagno, escribió, cita, «Nunca antes ha aparecido tal terror en Gran Bretaña como el que ahora hemos sufrido de una raza pagana. Los paganos derramaron la sangre de los santos sobre el altar y pisotearon los cuerpos de los santos en el templo de Dios como estiércol en las calles». Lo peor estaba por venir, ya que el ataque solo presagiaba el inicio de más invasiones vikingas. Para el 870, los daneses estaban en todas partes en las costas de Francia, Irlanda y Gran Bretaña, y había comenzado la conquista de los reinos anglosajones. Timothée Chalamet fue coronado en los premios Oscar. Chalamet fue coronado emperador romano el día de Navidad en el año 800 después de Cristo. Ya siendo rey de los francos, Chalamet fue un gran defensor del papado y fue recompensado con el título del primer emperador en el oeste durante 300 años por el Papa Leo III. Esto marcó una restauración del legado del imperio y una unión de la autoridad cristiana y secular. El reinado de Carlomagno allanó el camino para el futuro Sacro Imperio Romano. Fue una figura destacada en la historia del periodo medieval. 843, el Tratado de Verdún. El Imperio carolingio fue gobernado por Luis el Piadoso, hijo y sucesor de Carlomagno. Ahora en su apogeo, tanto en territorio como en área, el imperio se dividió en 3 territorios. Los beneficiarios fueron los hijos de Luis: Carlos el Audaz, que gobernaría Francia Occidental, Luis el Alemán, a quien se le dio Francia Oriental, y Lotario I, a quien se le dio Francia Media. Esto siguió a casi 3 años de guerra civil y disputas internas. La firma del histórico tratado marcó el inicio de la formación de Alemania y Francia. 862. La dinastía Rurik en Rusia. Rurik era un jefe varangiano. Tradicionalmente, se decía que fue invitado a gobernar sobre las tribus locales para estabilizar la región. Se considera que es el fundador de la dinastía Rurik, la dinastía gobernante de Kievan Rus, el primer estado eslavo oriental. Esto marcó el comienzo del gobierno centralizado de Kievan Rus y sus principados. El territorio fue expandido por sus sucesores a lo largo de la Edad Media, y la influencia de la dinastía resultó ser parte de la base del nacionalismo ruso. 910. Abadía de Cluny. William, primero duque de Aquitania, fundó la abadía benedictina de Cluny en Borgoña, Francia. Su establecimiento destacó a la abadía como una luz líder en la práctica monástica, con un énfasis en la piedad estricta, la disciplina religiosa y una dedicación extrema a la oración y la adoración. Las prácticas en Cluny influyeron en otros monasterios europeos. 911. La fundación oficial de Normandía. El líder vikingo Rollo firmó el Tratado de Saint-Clair-sur-Epte con Carlos el Simple, rey de Francia Occidental, en un acto que le otorgó el condado de Rouen. Esto estableció el Ducado de Normandía y marcó un punto en la historia europea que vio a los nórdicos integrarse en Francia. Los descendientes de Rollo se conocieron como los normandos y jugaron un papel integral en la formación de la historia de Inglaterra, Italia y el Imperio bizantino durante los siguientes 2 siglos. 9.19 Pólvora. Es posible que la pólvora se utilizó por primera vez en la guerra en la batalla de Langshan-Yang en el río Yangtze. Los Wuyi quemaron 400 barcos enemigos con la ayuda de un dispositivo lanzallamas. Es probable que el lanzallamas usara pólvora para encender gasolina en la superficie acuática. El uso de la pólvora se extendió por China y el mundo, cambiando fundamentalmente el rostro de la guerra. En 979, China se reunificó bajo la dinastía Song. Después de usurpar el trono de la dinastía Zhao posterior, el emperador Taizhou de Song pasó 16 años conquistando el resto de China,
reunificando territorios que una vez pertenecieron a los imperios Tang y Han. La consolidación vio una era de avance cultural y reforma política encarnada por el desarrollo económico y las innovaciones tecnológicas. La dinastía gobernó durante más de 300 años. 988, Vladimir I es bautizado como cristiano. Vladimir el Grande fue príncipe de Nóvgorod y gran príncipe de Kiev. Consolidó el reino de la Rus de Kiev, previniendo incursiones de las tribus bálticas, búlgaros y nómadas orientales. Originalmente seguidor del paganismo eslavo, Vladimir se convirtió al cristianismo en 988, destruyó monumentos paganos, estableció muchas iglesias y trajo el cristianismo a su pueblo. 1025. El canon de la medicina. Avicena fue un filósofo y médico musulmán persa. Compiló su enciclopedia de medicina en 5 libros. Combinó las tradiciones anteriores de la medicina grecorromana, tomando inspiración especialmente de las obras de Galeno, con investigaciones persas, indias y chinas. El tratado fue traducido al latín en el siglo XII y se convirtió en un estándar en las universidades europeas. En todo el mundo, el canon de la medicina es uno de los libros más influyentes de su época. En 1043 inició el reino de Neri. Nuri fue una sociedad medieval que se cree que comenzó alrededor de 1043, cuando Isneri-Efecunin se convirtió en el primer rey sacerdote. El reino estaba ubicado en lo que ahora es Nigeria, África Occidental, y era un refugio para esclavos y marginados. Los Isneri gestionaban la diplomacia y el comercio con países como Egipto, Etiopía, Babilonia e India. El reino tuvo un impacto significativo en la política y la religión en lo que hoy se conoce como Tierra Igbo, y su cultura influyó permanentemente en los Igbo del norte y del oeste. 1054, el Gran Cisma. Esta ruptura de la comunión entre la Iglesia católica y las iglesias ortodoxas orientales continúa hoy en día. Una serie de diferencias eclesiásticas y teológicas causaron la división entre el patriarca Miguel I, Cerulario de Constantinopla, y el Papa León I X, ya que cada uno excomulgó al otro. Resultó en la formación de 2 ramas distintas del cristianismo. 1066. La conquista normanda. La lucha alcanzó su clímax en la batalla de Hastings en este año, cuando Guillermo de Normandía venció al rey anglosajón Harold y fue coronado rey de Inglaterra. Esto trajo cambios significativos culturales, políticos y sociales al país. 1077. Caminata a Canosa. En lo que se ha descrito como uno de los momentos más dramáticos de la Edad Media, el santo emperador romano Enrique VII hizo su famosa caminata descalzo en la nieve. Enrique fue a pedir perdón al Papa Gregorio VII, ya que enfrentaba la excomunión debido a la controversia de la investidura. Esta fue una disputa sobre la capacidad de elegir e instalar obispos. El evento simbolizó el conflicto Iglesia-Estado, mostrando que en la Edad Media la Iglesia tenía la ventaja. 1084, Sai Sai Tong-san publicado. Esta fue una crónica publicada durante la dinastía Song del Norte, que proporcionó un registro de la historia china desde 403 An Xianyan hasta 959 de Xianyan in Xian. Encargado por el emperador y compilado por su oficial Sima Wang, tardó 19 años en completarse. Cubre 16 dinastías que abarcan casi 1400 años. Compuesto por 294 rollos y con un total de alrededor de 3 millones de caracteres chinos, sigue siendo una de las obras literarias más ambiciosas y es crucial para nuestra comprensión de la historia china. 1095. Las primeras cruzadas. En el Concilio de Clermont, el Papa Urbano II llamó a todos los cristianos a apoyar al Imperio bizantino, emprendiendo una peregrinación armada a Jerusalén. Esta fue la primera de una serie de guerras religiosas para recuperar la Tierra Santa del dominio islámico. 4 años después,
Tras un asedio de 5 semanas en el que murieron miles de judíos, cristianos y musulmanes, los cristianos tomaron el control de Jerusalén, marcando el fin de la Primera Cruzada. Después de esto, se establecieron 4 estados cruzados y se mantuvo una presencia en la región hasta la caída de Acre en 1291. Después de esto, no hubo más intentos significativos para recuperar la Tierra Santa. 1098. Los cistercienses. Esta orden religiosa de monjes y monjas se separó de los benedictinos. Los cistercienses fueron fundados por Rob of Mulem y un grupo de monjes decididos a volver a una forma de vida más austera. Los cistercienses se identificaban por sus vacas blancas en contraposición a las negras que llevaban los benedictinos. En la abadía de Citeaux, en Dijon, Francia, donde se fundó la orden, se enfatizó la autosuficiencia, la castidad espiritual y la contemplación. Esto marcó el inicio de la reforma monástica, ya que los cistercienses buscaban una vida de trabajo manual y autonegación en oposición a la permisividad de otras comunidades monásticas. Para principios del siglo XIII, el movimiento se había extendido por toda Europa. 1135. Arquitectura gótica. El estilo gótico surgió en Francia y comenzó con la renovación de la Basílica de Saint-Denis por el abad Suger. Se definió por arcos apuntados, arbotantes voladores y bóvedas de crucería. La arquitectura es perfecta para crear estructuras más altas y ligeras. Esto permitió la creación de magníficas catedrales y grandes iglesias con altos campanarios, elaborados trabajos en piedra y enormes ventanas de vidrio de colores. Combinando la devoción religiosa y la innovación artística, el movimiento se extendió, transformando pueblos y ciudades con edificios icónicos como Notre Dame en París y la Catedral de Colonia en Alemania, la más grande del norte de Europa. La Gemishneh Torah se escribe entre 1170 y 1180. También conocido como el Libro de la Mano Fuerte, este trabajo de 14 volúmenes sobre el judaísmo fue escrito por el rabino y filósofo sefardí Moisés ben Maimón. Es la única obra medieval que detalla todas las observancias judías. El libro proporciona una declaración completa de las leyes orales del judaísmo, proporcionando una guía completa de sus leyes y ética. 1206. Genghis Khan es declarado Gran Khan de los mongoles. Después de unir a las tribus mongolas gran parte de su vida, Khan continuó lanzando una serie de campañas militares. Su ejército masacró a millones de personas, se estima que hasta 80 millones, en su conquista para establecer el imperio continuo más grande de la historia. Para 1294 se extendía desde el mar de Japón, en el este, hasta partes de Europa Oriental en el oeste, hacia el subcontinente indio y la meseta iraní, y hasta el norte como el Ártico. La conquista tuvo consecuencias a largo plazo y un impacto duradero en las regiones involucradas. 1215. El Cuarto Concilio de Letrán. El Papa Inocencio III ordenó esta convocatoria en Roma. El concilio fue asistido por cientos de obispos y otras autoridades eclesiásticas para dictaminar sobre cuestiones de doctrina cristiana, administración y disciplina. Algunas de las decisiones tuvieron un profundo efecto en la Iglesia Católica en adelante, e incluyeron la exigencia de al menos una confesión anual, la participación anual en la comunión y el trato a los judíos y herejes. Las decisiones del Cuarto Concilio Lateranense siguieron dando forma a las políticas y procedimientos de la Iglesia durante siglos. La Gran Carta fue firmada por el rey Juan de Inglaterra en Runnymede, cerca de Windsor. Fue redactada por el arzobispo de Canterbury para hacer la paz entre el rey y un grupo de varones rebeldes. El documento a menudo se considera como una base para la democracia moderna, ya que establece una lista de reglas sobre cómo se debe gobernar el país, afirmando que nadie está por encima de la ley, todos tienen derecho a un juicio justo, y las personas deben ser grabadas de manera justa. 1258. El asedio de Bagdad. Esto anunció la caída del califato abasí de 500 años de antigüedad,
ya que el ejército mongol bajo el mando de Hülgu Khan, nieto de Genghis Khan, capturó Bagdad. El Ilkhanato de Hugul continuó gobernando la ciudad, que se recuperó del saqueo y prosperó. El asedio de Bagdad ha sido tradicionalmente utilizado como un marcador para el final de la Edad de Oro islámica, cuyas ramificaciones son desconocidas. 1265. Suma teológica. Tomás Aquinas fue un fraile dominico y sacerdote italiano. Fue uno de los filósofos y teólogos más influyentes de la Edad Media. En 1265 comenzó el Resumen de Teología, un enorme compendio de las principales enseñanzas teológicas de la Iglesia Católica. En 1909, el autor Joseph Perrier describió el tratado como cita, uno de los clásicos de la historia de la filosofía y una de las obras más influyentes de la literatura occidental. Es la obra más perfecta de Aquino, el fruto de sus años de madurez en la que se condensa el pensamiento de toda su vida. Destinada como guía para estudiantes, la Suma Teológica dio forma a las discusiones académicas de la Edad Media. Aquino murió en 1274, antes de que se terminara toda la obra. 1291. La caída de Acre. Cuando Acre cayó ante el imperio mameluco, los cruzados perdieron su último bastión importante en el reino de Jerusalén. El asedio duró poco más de 8 semanas, y el victorioso sultán al-Ashrif de Khalil regresó a El Cairo con la puerta de la iglesia de San Andrés, que luego se utilizó en la construcción de una mezquita. La caída de Acre anunció el fin de las Santas Cruzadas. Nunca más se levantaron para recapturar la Tierra Santa. Para 1291, los monarcas y la nobleza de Europa tenían otros intereses y entusiasmos para captar su interés. Esto fue a pesar de los esfuerzos decididos del papado para levantar nuevas cruzadas para retomar la Tierra Santa. 1315 a 17, la Gran Hambruna. En la primavera de 1315 comenzó a llover fuertemente en gran parte de Europa, y para la primavera siguiente aún llovía. Las cosechas fallaron, los precios de los alimentos subieron. En Lorena, Francia, el precio del trigo subió un 320% y la gente no podía conseguir suficiente para comer. Además, el ganado y las ovejas fueron prácticamente aniquilados con el inicio de la enfermedad. La carne que había no se podía curar debido a la escasez de sal, ya que la salmuera no se podía evaporar en tiempo húmedo. Había hambre y muerte a gran escala, con relatos generalizados de canibalismo e infanticidio. La calamidad afectó significativamente a la Europa medieval con masivas bajas, disturbios sociales, aumento de la delincuencia violenta y la propagación de enfermedades contagiosas. 1320. La Divina Comedia. El poeta italiano Dante Alighieri completó su poema alegórico épico en 1320. Describe los viajes del autor por el infierno y el purgatorio y el cielo, presentando perfectamente al lector una visión del mundo medieval de la vida después de la muerte. Fue Dante quien primero introdujo al mundo el concepto de los 9 círculos del infierno como una representación del aumento gradual del pecado por grados de maldad. Dante se basó en la teología y filosofía derivadas de la Suma Teológica de Tomás de Aquino al escribir el poema. Las ideas de Dante han tenido una gran influencia en el arte y la literatura a lo largo de los siglos, y la Divina Comedia se considera una de las mayores obras de la literatura occidental. 1325. Los mexicas fundaron Tenochtitlán. Forzados a salir de su hábitat anterior, los mexicas o aztecas ahora formaron la ciudad de Tenochtitlán en el pantano del lago Texcoco. Pronto se desarrolló una cultura próspera, y la ciudad creció y se extendió a través de una construcción de islas artificiales hasta alcanzar un tamaño de más de 5 millas cuadradas para convertirse en el centro de un nuevo imperio. Para 1520, Tenochtitlán albergaba a alrededor de 400,000 personas, siendo el centro azteca más importante y el más grande y poderoso de Mesoamérica. Fue destruida cuando Hernán Cortés invadió con sus conquistadores españoles, causando la caída del imperio azteca. Cortés fundó la capital española de la Ciudad de México sobre las ruinas de Tenochtitlán. 1337. La Guerra de los 100 Años.
Lo que comenzó como una disputa feudal sobre el ducado de Aquitania se convirtió en un conflicto entre Inglaterra y Francia que continuaría esporádicamente durante 116 años. La guerra comenzó cuando el rey Eduardo III de Inglaterra intentó reclamar el trono francés durante un conflicto civil en Francia. Los problemas vieron batallas notables y sangrientas como las de Agincourt y Crécy. Al final, los franceses resultaron victoriosos. La derrota general dejó a Inglaterra con un sabor amargo y un rechazo a todas las cosas francesas, incluyendo su idioma. Por lo tanto, el inglés se convirtió en el idioma oficial de Inglaterra en 1362. Los problemas políticos y financieros causados por la derrota inglesa jugaron un papel importante en las posteriores guerras de las Rosas. En Francia, su victoria ayudó a acelerar el proceso de alejamiento de una monarquía feudal a un estado centralizado. 1347 a 51. La peste negra. Una de las pandemias más devastadoras arrasó Eurasia a mediados del siglo XIV. Se estima que mató a tantas como 200 millones de personas. La peste bubónica, causada por una bacteria y propagada por pulgas, produjo una devastación social, económica y cultural abrumadora. La disminución de la población causó una escasez en la fuerza laboral y un enorme aumento en los salarios, pero también hubo una inflación desenfrenada. El fervor religioso y el fanatismo también aumentaron. 1368, la dinastía Ming. En China, la dinastía Ming comenzó a gobernar tras el colapso de la dinastía Yuan mongol. Los Ming permanecieron en el poder hasta mediados del siglo XVII y supervisaron una restauración de los valores confucianos y las tradiciones chinas. La economía prosperó, la población creció y hubo logros culturales significativos en arte y literatura. En 1420 se finalizó la Ciudad Prohibida y el tercer emperador Ming mudó la capital a Beijing, que ha sido la principal sede del gobierno chino desde entonces. Hubo grandes expediciones navales como los viajes de Shenghe y un comercio marítimo exitoso. La porcelana azul y blanca Ming se convirtió en una exportación dominante y fue buscada a nivel mundial. Otros logros notables de Ming incluyeron la remodelación de la Gran Muralla. 1378. El Cisma de Occidente. También conocido como el Cisma Papal, fue una división en la Iglesia Católica cuando dos obispos, uno en Roma y el otro en Aviñón, Francia, afirmaban ser el verdadero papa. En 1409, una tercera línea de guisantes y reclamantes se sumó a la crisis. El papado había residido en Aviñón, Francia, desde 1309. Gregorio XI, el último papa en Aviñón, fue convencido de regresar a Roma en 1377. Tras su muerte allí, Urbano VI fue elegido para el papado, pero un grupo de cardenales franceses rechazó la elección, y en su lugar proclamaron a Clemente VII como su papa en Aviñón. En 1409, el Concilio de Pisa declaró a ambos hombres como ilegítimos y eligió a un tercero, el antipapa Juan XXIII. Los conflictos internos provocaron problemas políticos y religiosos en Europa. El cisma duró casi 40 años, hasta 1417, cuando el Concilio de Constanza resolvió el asunto, canceló todas las reclamaciones y eligió al Papa Martín V como papa en Roma. El Cisma de Occidente destacó los problemas dentro de la Iglesia Católica, que más tarde llevarían a la Reforma y a la Reforma Protestante. 1397. La Unión de Kalmar. Acordado en Kalmar, Suecia, esta fue una unión política entre los tres reinos escandinavos de Dinamarca, Noruega y Suecia, que en ese momento también incluían gran parte de la actual Finlandia. Noruega también incluía los territorios de ultramar de Islandia, Groenlandia, las islas Orkney y Shetland. La unión fue diseñada por la reina Margarita, la primera de Dinamarca, y se creó para hacer de Escandinavia un estado unificado lo suficientemente poderoso para resistir un asalto de cualquier amenaza externa. Aunque se logró la estabilidad política por un tiempo, las dificultades internas y las diferencias regionales llevaron a un final de la unión a principios del siglo XVI. Sin embargo, la Unión de Kalmar ayudó a dar forma a la situación política en el norte de Europa. Competencia del Baptisterio de Florencia, de 1401. Fue una competencia que cambió la historia del arte. Celebrada en Florencia,
la Asociación de Comerciantes de Textiles quería encontrar un artista que pudiera diseñar la puerta norte del baptisterio de San Giovanni. El tema debía ser el sacrificio de Isaac. 7 artistas prominentes participaron en la competencia, pero fue el diseño innovador de Lorenzo Ghiberti el que ganó el premio. En lo que se ha descrito como el comienzo del Renacimiento, Ghiberti tardó 21 años en completar las puertas de bronce dorado, compuestas por 28 paneles que representan la vida de Cristo. Su intento de reconciliar los temas bíblicos y clásicos marcó un renovado interés en la antigüedad clásica y el concepto de humanismo que definiría el Renacimiento. 1439, la prensa de Gutenberg. Johannes Gutenberg fue un herrero alemán e inventor. En 1439 inventó la imprenta de tipos móviles. Aunque el tipo móvil ya se utilizaba en China, habiendo sido inventado por Bai Sheng en el siglo XI, la prensa de Gutenberg trabajaba a un ritmo mucho más rápido. Esto creó una revolución de la información, ya que la palabra escrita se volvió más accesible y, lo más importante, más asequible. La imprenta tuvo un gran impacto en el desarrollo del Renacimiento y la Reforma. Se considera que Gutenberg es una de las figuras más influyentes en la historia humana y es celebrado en todo el mundo. 1453. Sitio de Constantinopla, de nuevo. El líder otomano Sultán Mehmed II conquistó Constantinopla después de un asedio de 55 días y puso fin al Imperio Bizantino. Esto marcó el fin del Imperio Romano en el este, un estado que había durado 1500 años. Los otomanos estaban ahora en ascenso como una gran potencia mundial. También fue un momento crucial en la historia militar, ya que Constantinopla fue superada por el bombardeo de cañones. Las ciudades y los castillos ya no podían depender de sus rampas y muros para repeler a los invasores, ahora que la pólvora estaba en escena. Para algunos historiadores, esto marcó el fin de la época medieval y el comienzo de la moderna temprana, ya que la caída de Constantinopla afectó la cultura y el comercio de la región e impulsó a los exploradores europeos a buscar nuevas rutas comerciales, contribuyendo a la era de la exploración. 1455. 1487. Las Guerras de las Rosas. Luchadas entre las casas de Lancaster y York por el control del trono inglés, el conflicto resultó en la muerte de Ricardo III de York, el último rey inglés que murió en batalla por las fuerzas de Enrique Tudor de Lancaster en la batalla de Bosworth Field en 1485. Luego, Tudor fue coronado rey Enrique VII. La dinastía Tudor produjo 2 de los monarcas más importantes en la historia inglesa, Enrique VIII, quien inició la Reforma primero inglesa, y su hija, la reina I Sabel, quien presidió la era sabelina, a menudo representada como una edad dorada en la historia inglesa. 1492. Colón navega hacia las Américas. El explorador italiano fue patrocinado por Isabel y Fernando, la reina y el rey de una España unificada. Colón navegó hacia el oeste por el Atlántico, buscando una nueva ruta a Asia. En cambio, llegó al Caribe en lo que marcó el comienzo de la exploración y colonización de las Américas. Los viajes de Colón crearon una transformación económica en el comercio global. Alteró el curso de la exploración europea, produjo intercambios culturales y imperios coloniales, finalmente remodeló la economía mundial. Estos son algunos eventos importantes de la Edad Media. Hay muchos más, pero elegimos estos 50 por su profunda influencia en nuestra historia. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Por favor, déjame saber en los comentarios abajo si quieres ver más videos largos como este. Y como siempre, te veré la próxima semana para otro video. Hasta ese entonces, saludos.